Vámonos para segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Tú pues, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí la palabra es esforzarse. Pablo sabía muy bien de que el trabajo que iba a desempeñar Timoteo no era tan fácil y para eso se requería esfuerzo. Fueron las palabras que le dijo el Señor a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. No hay posibilidad de usted poder servirle a Dios si no se esfuerza. Para el evangelio hay que hacer fuerza. Por eso Cristo dijo que el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Y lo violento lo van a arrebatar. Aquí la palabra violencia tiene que ver con acción. El evangelio no es para pusilánime, para gente ahí dubitativo. No. Aquí hay que remangarse, como le he dicho. Entonces le está diciendo, esfuérzate en la gracia, que es Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Trabajo para Timoteo. Oigan, por eso es que me gusta la enseñanza. Pablo le está diciendo a Timoteo, necesito que lo que tú has escuchado de mí, también esto se lo encargue a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ustedes observarán que aquí la palabra es enseñar. Y Cristo habló de hacer discípulo. Una iglesia que no enseña y que no hace discípulo no va a ser una iglesia estable. Va a tener gente por un tiempo, luego se le van, cristianos sin fundamento, muchas veces solamente moviéndose por las emociones, pero no van a tener profundidad. El evangelio comenzó haciendo discípulos. Era la forma como Cristo lo enseñaba. Por eso le dijo, necesito que tú enseñes a otros hombres para que sean fieles, idóneos, para que enseñen también a otros. Pero en el versículo 3 le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Penalidades. Le está diciendo, prepárate para sufrir por el evangelio. Prepárate porque vas a tener que enfrentarte a muchas oposiciones. A veces nosotros nos ha tocado una dispensación y una generación es la palabra, que no tiene la agresividad que tenían ellos. Porque en aquel tiempo predicar no era fácil. Especialmente en ese primer periodo que le tocó a Timoteo en la historia de la iglesia. Esto está abarcando 30 al 35 fue la iglesia pentecostal, la iglesia del fuego. Del 35 al 50 fue la iglesia la expansión de la iglesia. Del 50 al 68 fue entonces la iglesia entre los gentiles. Ahí murió Pedro, murió Pablo. A Timoteo le tocó en el tiempo donde había mucha persecución. Por eso Pablo tiene que hablarle de que se esfuerce, porque no era fácil. Tiene que exhortarlo porque había mucha oposición. Por eso le está diciendo, sufre penalidades. En este evangelio light de hoy, este mensaje a la gente no le gusta. A la gente no le gusta que le hablen de que en el evangelio hay que pasar penalidades. Situaciones difíciles. Las de hoy no son igual que las de ayer. Hoy no se prohíbe el evangelio. Hoy mejor nos felicitan la gente en nuestra área, en nuestro país. Y estos países se felicita al creyente. Pero nuestras penalidades son de otro tipo. Vamos a sufrir penalidades muchas veces por negarnos a cosas que otros hacen. Por querer vivir diferente a como vive la mayoría. Y eso va a producir que la gente nos va a atacar, se va a burlar, la familia,
nuestras penalidades son diferentes, pero son penalidades. Tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ahora el 4, oigan lo que dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí hay que hacer una comparación, hay que pensar un poco en el tipo de milicia de los tiempos de Pablo y en el de ahora, aunque se parece, porque todavía en nuestro país los militares tienen muchas limitaciones. Fíjense que los militares no pueden participar en política. La mayoría quizá tenga su preferencia, pero no lo pueden expresar, porque está prohibido. Pero en aquel tiempo era más fuerte todavía. En el gobierno romano, el militar tenía que concentrarse solo en lo que tenía que ver con sus entrenamientos y con sus funciones de guerra. No podía un militar tener un negocio. No podía un militar estar haciendo ninguna otra cosa. Concentrado solo en la milicia. Por eso el apóstol Pablo le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hoy nosotros, esto no quiere decir que al ser cristiano usted no puede hacer otra cosa, porque los cristianos también trabajamos, estudiamos, algunos hasta se involucran en la política y hay muchas cosas que se hacen y no es pecado. Ahora, la palabra aquí que hay que analizar es enredarse. Usted puede trabajar. Ahora, ¿cuál diferencia hay entre trabajar y enredarse en el trabajo? Estudiar, enredarse en el estudio. O sea, ahí es que está el asunto. Aquí la palabra es enredarse. Yo creo que la mayoría de cristianos, cayendo en lo que es la parábola del sembrador y la que cayó entre los espinos, la gran mayoría a veces caemos en enredarnos. Estamos enredados de tal manera que no hay tiempo para lo más importante. Y la palabrita más común hoy es: no tengo tiempo. Hermano, ¿por qué usted no se está congregando? Es que no tengo tiempo. Hermano, usted puede desempeñar este ministerio. Yo quisiera, hermano, pero es que no tengo tiempo. El factor tiempo hoy es el que prácticamente a nadie le sobra. Entonces, cuando usted se enreda en eso, en los negocios de la vida, ¿qué va a pasar? Le está diciendo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas secularmente hablando, sin dejar de hacer lo de Dios. Sin dejar de hacer lo de Dios. Ese embarazo, ese afán de tantas cosas y este problema de que la situación económica se complica cada día más, lo que la gente gana no le da para cubrir, eso lo lleva a hacer cosas fuera de lo normal. Y ahí viene que la gente se estresa. Aquí tenemos a la doctora Alexia, que sabe muy bien de eso. Cuántas enfermedades producidas por el estrés. La gente no tiene tiempo ya ni siquiera para pensar, para sentarse un rato, para hablar con la familia, porque es un afán. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: no te enrede. Entonces le dice: ninguno, en el 5, y también el que lucha como atleta, atiendan esto, no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Cuáles juegos usted conoce aquí? Levánteme la mano y nombre un juego que usted conoce. No estamos hablando de vicio, juego. Juegos legales, olimpiadas, voleibol. Por ejemplo, yo jugaba softball. Digo juego, que me puede arrancar en cualquier momento otra vez. En cualquier momento comienzo a jugar otra vez softball. ¿Qué más? Baloncesto, nunca entendí eso. Pero es un juego. Que en el campo mío no se veía eso.
Entonces, todos esos juegos tienen reglas. Yo conozco de pelota y de softball, sé que usted tiene que someterse a las reglas. Hay un umpire que hay ahí. Usted no puede batear y salirse de la raya. Hay rayas por donde se corre. O sea, hay reglas. Usted tiene que pisar las bases. Usted dio un palo grandísimo, la metió en la pared y llegó a tercero, un triple, pero resulta que lo estaban chequeando y cuando iba por segunda la voló y no la pisó. Entonces, si lo reclama el equipo contrario, le van a cantar out porque usted violentó una regla. Está diciendo, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces nosotros estamos, de acuerdo en otra parte que Pablo habló en el capítulo 9, que nosotros, los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio. Entonces nosotros en esta vida cristiana estamos corriendo, pero tenemos que correr como lo enseña la palabra de Dios. Sí, porque, no, que yo tengo 20 años en el evangelio y ya vino Cristo, yo me morí. A mí me toca un buen galardón. No, vamos a chequear si usted corrió como era. O usted voló las reglas. Sí, porque el problema es que la gente ahora quiere vivir de su cuenta. Todos somos cristianos. O no le han dicho a usted, eso eres tú que es un fanatismo lo que tú tienes. Mira, yo hago eso y yo estoy bien. Dios me perdona. Un peligro ese cuando la gente dice que se pone a hacer lo mal hecho contando que Dios es misericordioso. No, que Dios es misericordioso. Déjame yo hacer esto, que Dios, yo sé que Dios me va a perdonar. No, porque en Hebreo 10 habla muy fuerte que el que peca voluntariamente, después de haber conocido la verdad, no le queda sacrificio ya. Porque usted lo está haciendo sabiendo que eso está mal hecho. Entonces, dice el apóstol aquí, nos está diciendo, el que lucha como atleta debe hacerlo legítimamente. Se me parece al caso que le hablé de aquellas 3 cruces, que muchos lo han escuchado ya, los 3 que iban con 3 cruces, y el de atrás dijo, pero esto pesa mucho, y le quitó un pedazo a la de él. Y los de adelante seguían cargando, pero él iba liviano y decía, pero esto no pesa ahora, qué bueno, mire, ellos no se han dado cuenta que yo le quité un pedazo. Llegaron a un abismo, el primero tiró la cruz y pasó, el segundo tiró la cruz y pasó, cuando la tiró él, se le hundió. Entonces, él quiso correr ilegítimamente. Correr legítimamente aquí es un hombre, una sola mujer, hasta que se muera. No, espérate, que ya se me puso gorda y vieja. Entonces, correr legítimamente aquí es negarse. Es negarse a lo que me gusta. Yo tengo 38 años en el evangelio, 38 años en el evangelio. Y en esos 38 años en el evangelio, yo pude haber cogido por la sombrita. Sí, porque hay gente que lo coge por la sombrita. Eso eres tú. Yo le voy a pedir un permisito a Dios. Usted no ha oído gente así. Mira, yo le voy a pedir un permiso a Dios y le voy a dar que va a cantar. Y después yo voy y pido perdón. No, usted se salió de la base. Usted se salió de la base. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
Eso es un asunto. Son cantidad de gente que llegan al evangelio hoy, se convierten ayer y ya quieren de todo hoy. Sí, no, ellos se convierten ayer y esto lleva un proceso. Aquí primero se trabaja y después se cobra. Miren, todo el que usted ve hoy en esos grandes escenarios, ustedes oyen a Ezequiel Molina, yo que soy bien cerca a ese ministerio y que lo conozco bien, investiguen esos años 70 con Ezequiel Molina, cómo era que él andaba y cómo era que estaba. Hoy usted va y, como yo estuve grabando en estos días un video, fui para el Batallatón y cuando entré al estudio, que me siento y una cámara que me prende un bombillo y cuando ese se apaga prende otro, tengo que mirar la otra prende el bombillo y digo, wow, esto está bonito. Pero cualquiera dice, wow, mira, me voy a convertir para que Dios me dé todo eso. ¿Sabes cuánto tienen ellos? 60 años. Ahora están disfrutando, pero trabajaron primero. Hay que pasar la etapa de los muchachitos de la escuela bíblica, de limpiar la iglesia, coger un swapper y limpiar los baños. Todo eso es trabajo. Mira cómo hay un silencio aquí. Todo eso es trabajo. Lo que pasa es que estos profetas de hoy, desenfocados la mayoría, le han vendido al pueblo una bendición y a vapor. Y ellos se lo están creyendo. No, pero yo no me la creo. Esa fórmula Dios no la cambia. Es una fórmula a través del tiempo, de formación, de sufrir penalidades, de pasar el examen. Y cuando usted se quema, a repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y cuando ya tú eres una obra terminada, entonces Dios comienza a entregarte lo que te preparó por mucho tiempo. Eso nadie lo puede volar. A Dios nadie le puede pasar de que sobornarlo. Mira, dame el examen, pásame lo que yo te voy a. No. A Dios hay que pasarle o pasarle. Entonces hay que trabajar primero. Si usted trabaja para Dios con el corazón, entonces después que usted trabaja, usted puede reclamar. ¿Y a dónde yo lo mando a usted? Al Salmo 50, 13 y 14. Paga tu voto al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Tú me vas a honrar y yo te voy a librar. ¿Cuántos van a trabajar para Dios? Yo sé que están trabajando para Dios. Yo les felicito. Dice el 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Aquí va un consejo para la iglesia. Suelte ese espíritu de cacarrabia. Y cuando usted no entienda algo, lea el versículo 7. Considera lo que digo. Porque a veces por esa rabiaca la gente no pueden rumiar lo que Dios le quiere decir. Usted no entendió bien, ya sea un mensaje, un estudio, considérelo, váyase a su casa. Señor, mira, yo no entendí al pastor, ese predicador a mí no me gustó lo que dijo, pero mira, aquí estoy, dime, háblame, yo necesito que tú me ilumines, qué es lo que tú quieres, porque hay gente que Dios le habla y le habla y le habla, y por estar resabiando, no pueden discernir que Dios lo quiere llevar por un lado. Y en vez de irse a considerar lo que Dios dijo, lo que hacen es comenzar a pelear y a criticar. Y se convierten en los criticones de los mensajes. Y algunos se van más lejos. Todo lo que el pastor enseña o predica o el predicador, por mí lo está diciendo. Me está tirando puya. Ya yo sé que está hablando. Alguien se lo dijo. ¿Cuál será la chimosa que fue se lo dijo? Y no saben que a Dios, Dios la sabe toda. Dios tiene puntería. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. El 9, en el cual sufro penalidades. Oigan esto, el gran apóstol Pablo,
Cantidad de gente hoy de que llamándose apóstol. Y oiga lo que dice Pablo. Sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. O sea, él dice, a mí me están llamando hasta malhechor y yo sufro todo eso. Mas la palabra de Dios no está presa. ¿Por qué dice Pablo que no está presa? Recuerden que el apóstol Pablo escribió la mayoría de sus cartas desde la cárcel, porque se lo pasó preso. Ese tiempo del año 50 al 70, bueno, él murió en el 68, por ahí 67, se lo pasó preso. ¿Y qué hacía él? Yo no puedo ir a las iglesias, pero le escribo. Y como Dios lo sabe todo, de Pablo no haber pasado tanto tiempo preso, hoy yo no estuviera leyendo aquí. Usted se imagina que Pablo hubiera comenzado a cuestionar a Dios. Pero ¿y cómo es que tú me llamas al apostolado a mí y ahora deja que me cojan preso? Si yo que tengo que ir a todas estas iglesias que levanté a predicarle y yo preso, ahora dime, ¿qué ha pasado? ¿Que tú me fallaste? No, él dijo, yo estoy preso, pero la palabra no. Entonces él tenía sus servidores, léanse, cuando ustedes puedan, como les recomendé en un estudio en esta semana, la semana pasada, cuando ustedes pueden, lean a Filemón, léanlo. Ese fue un muchacho que Pablo en la cárcel se lo ganó para Cristo. Y él le andaba corriendo a su Onésimo, andaba corriendo. Filemón era como diríamos, un hombre hacendado, una persona de dinero que tenía esclavos. Y en un tiempo Onésimo se cansó de la esclavitud y se le fue, y eso era pena de muerte. El esclavo que se le iba a su amo lo mataban fácilmente. Él se escapó y por allá no sé por qué cayó preso, pero se juntó con Pablo en la cárcel. Pablo se lo gana en la cárcel y después que se lo gana, Onésimo le cuenta la historia. Yo soy un prófugo, yo me le escapé a Filemón. Y Pablo dijo, pero Filemón me lo gané yo para Cristo. Ese es un hijo mío en la fe. ¿Cómo va a ser? Sí. No te apures, ven. Y le hice una carta. Llévale esto a Filemón, vete. Entrégasela. Un peligro de muerte para ese muchacho. Pero cuando llegó allá y Filemón leyó, le dijo Pablo, ahí te estoy mandando a Onésimo, que en un tiempo te desobedeció. Pero aquí yo en la cárcel me lo gané. Yo quisiera quedarme con él porque me es útil en el ministerio, pero tengo que cumplir con lo correcto y te lo mandé a ti, que eres ahora mismo el que tiene que tenerlo, porque él se te escapó en aquel tiempo. Y le dijo, recíbelo como a mí, y si te debe algo, apúntamelo a mí. Oiga, eso es tremendo. Entonces, así como Onésimo, Pablo tenía otras personas que iban a llevar cartas. Entonces Dios se encargó de que Pablo preso, la palabra corriera más que él estando suelto. Por eso dice aquí, les repito el versículo que leí, aunque esto dice, la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Miren, en esa última parte, porque le voy a dar una oportunidad antes de pasar al 14, que ya cambia un poco el tema. Hay muchas personas que interpretan mal ese versículo y dicen, no te apures, que aunque yo sea infiel, Dios es fiel. O sea, ellos quieren decir, Dios va a ser fiel conmigo como quiera. No, eso es lo que dice. Él está diciendo, si tú eres infiel, tu infidelidad no daña a Dios. Tú eres infiel, pagará tu consecuencia, y Dios sigue siendo fiel con los que son fieles. Él sigue igual, aunque tú seas infiel, Él sigue siendo fiel. Hasta ese versículo, antes de pasar al 14, le voy a dar la oportunidad, si alguien, no sé si Jairo quiere decir algo,
o los hermanos tienen alguna intervención, alguna pregunta, para que así al final no se nos complique cuando llegue la hora final. Así es que le damos la oportunidad a algún hermano que quiera preguntar, abundar sobre lo que hemos enseñado hasta ahora. ¿No lo hay? Está clarísimo. Pues entonces pasamos al... Yo no quisiera que ahorita, cuando estén las 10, comiencen a aparecer gente que yo desde las 10 yo no paso. Ok. En el 14, ¿cuánto lo tienen en el 14? Recuérdale esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿A qué se refiere Pablo? A estos cristianos que le encantan las discusiones. Yo siempre le he dicho que el evangelio no es para estar discutiendo. Y por eso le he dicho a los hermanos que siempre chequen el ambiente. Yo nunca he tenido situaciones difíciles, ni siquiera con gente de otras religiones. ¿Por qué? Porque entiendo que cuando una cosa no edifica, simplemente yo callo. Pero el mismo Cristo dijo: no le echen las perlas a los cerdos, no sea que se vuelvan o despedacen. Y a veces nosotros encontramos hermanos en unas discusiones que lo que hacen es hacerle daño al evangelio. Miren, a mí me invitan a estos programas que hay ahora en las redes. Muchísimos evangélicos que están yendo a esas invitaciones. Yo no voy. ¿Y saben por qué yo no voy? Lo primero es que si me llevan a mí no van a ganar view, porque no le voy a seguir la corriente. Ellos quieren view, ellos quieren que les crezca la cuenta, están monetizados, y llevan a los evangélicos, y allá van ellos a matarse uno con otro. Y este comienza a decirle al otro, y este habla del que no está ahí, que ese es un hijo del diablo, y ahí, ¿qué están haciendo con eso? Ridiculizando el evangelio, haciéndole daño. Yo encuentro que el evangelio es un tesoro muy grande para uno llevarlo a ese nivel. Entonces muchas veces cuando usted entra en esas discusiones, incluso hay hermanos que le encanta discutir por un tema. No están de acuerdo en un punto, uno dice una cosa, el otro dice otra, y ahí comienzan a discutir. Yo una vez tuve que visitar a unos hermanos que estaban en la doctrina y se armó un rebú en la casa. Yo tuve que intervenir, ya casi estaban por pelear. Eran 2 contra 2, tratando unos temas de Apocalipsis y de Daniel. Y ya la voz se estaba oyendo lejos. No, miraron hasta ofendiéndose. Tú lo que eres un hijo del diablo, tú no quieres entender la palabra. Entonces, la Biblia no está para eso. La Biblia es, fíjese que dice Pedro que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que tenemos. Si alguien tiene sed de la palabra y yo se lo noto y me está pidiendo, le dedicaré el tiempo que sea. Y el ambiente favorable. Pero las personas que lo que están es en necedad, a mí no me van a quitar el tiempo. No, porque te van a llevar a un nivel donde el evangelio va a ser ridiculizado. Yo voy a leerlo otra vez porque le está diciendo, recuérdale esto, exhortándole delante del Señor que no contiendan sobre palabras, porque eso lo que hace es que para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Pero vámonos a otra parte. Vámonos a otra parte. Cristianos que entablan conversaciones que afectan al cuerpo de Cristo y ni siquiera toman en cuenta que ahí hay inconversos. Yo a veces yo no entiendo cómo un cristiano frente a un inconverso se pone a hablar de otro cristiano. O sea, ese está más descarriado que Judas. Pero hay que tener valor para eso. Mire, mi familia, los que no son cristianos, nunca, y Dios lo sabe, nunca yo he tratado un tema frente a mi familia de algo negativo en la iglesia. No,
¿Saben por qué no? Porque yo tengo que presentar este evangelio puro. Y como yo voy, usted tiene su mamá que no sirve a Dios. Y usted llega donde ella se puso guapa o guapo porque le pasó algo. Mamá, mira, yo creo que no vuelvo a la iglesia. Esos son unos hipócritas, esa gente. Me hicieron esto, ella no es cristiana. Lo que está preparándola es para que se endurezca más y dándole un caldo de cultivo para que ataque el evangelio. Cada vez que usted vaya a hablar, tiene que edificar. Hable de la palabra de Dios, aunque usted esté botando sangre. Dime, Jairo. Julio, aquí ahora sí. Sí. Tenemos que entender algo. Por ejemplo, cuando usted lo sabe, pastor, que cuando vamos a estudiar en alguna universidad bíblica, instituto, lo primero que se enseña antes de empezar a estudiar teología es el tema de las posiciones teológicas. Sí. ¿Por qué? Porque aún en la iglesia primitiva no se pusieron de acuerdo en cuanto a algunos puntos bíblicos, que cada quien tiene su posición. Los mismos apóstoles son bíblicos, cada quien tiene una posición que la sustenta bíblicamente. Jacobo creía una cosa. Exactamente. Y Pablo creía otra. Bueno, en una ocasión dijeron, tú eres de Pablo, de Apolos o de Pedro. O sea, había una división. Entonces Pablo le dice, no, aquí ni es Apolo, ni es Pedro, ni soy yo, es Cristo. Exacto. Es el fundamento. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a adquirir conocimiento bíblico y teología profunda, historia y todo ese tipo de cosas, van a surgir momentos donde nosotros personalmente estudiando la Biblia vamos a tener posiciones de algún tema. Y no quiere decir que la posición suya esté en contra de la mía ni viceversa. Simplemente tenemos opiniones diferentes. Ahora, ¿dónde entra la madurez del cristiano? Cuando yo le respeto su posición y usted respeta la mía. ¿Qué es lo que ha sucedido siempre? Si hablamos... Y escúchame, Jairo, el peligro está cuando esos dos que tienen conocimiento, por ejemplo, vamos a pensar en Arminio y Juan Calvino, por ejemplo. De eso iba a hablar. En el caso, trayéndolo a nosotros, dos cristianos que tienen conocimiento los dos, pero que en un punto no están de acuerdo, se ponen a discutirlo delante de otro que no tiene ese conocimiento, que lo que va es a confundirse. Claro. Por eso está diciendo Pablo, no contiendan en palabras, porque eso que vemos hoy, eso de que lo mesiánico que tú ves por ahí, sí, no, eso no es de ahora. Es una batalla. Eso está del primer siglo. Entonces, cuando entraban en esas discusiones, lo demás es lo que está diciendo Pablo, perdición de los oyentes. Y de hecho, usted decía, por ejemplo, dos personas cristianas discutiendo delante de un inconverso. Yo me voy más lejos. Yo he escuchado personas predicando en la calle que no están predicando a Cristo, están atacando a sus mismos hermanos. No, ya es otro tema, eso te joda pena. Eso cualquiera llora con eso. Eso es peligrosísimo. A mí me da vergüenza ajena. Al lado de él yo no puedo decir soy cristiano porque ¿y cómo? Tú estás acabando con tu misma gente. Que lo mismo que van a los programas se lo dicen, pero y la Biblia no te dice a ti que tú no puedes estar hablando del otro. Se vuelven ridículos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esos programas de las redes sociales, ellos lo que quieren es crear controversia. Controversia. Crear busca oyentes. Dos personas que empiecen a discutir, a tener una dicotomía. Y eso es lo que le genera a ellos, primero, dinero y luego rating. Entonces, ¿cómo yo, teniendo conocimiento bíblico y teniendo discernimiento de espíritu, yo voy a aceptar una invitación de ese tipo de personas donde yo sé a lo que voy? ¿Por qué? Porque si me hacen una pregunta bíblica, yo se la voy a responder bíblicamente. Caiga quien caiga, le guste o no le guste. Exacto. Entonces, eso funciona así. Pero la parte que Pablo enseña aquí es cuidarse de esas discusiones que va a ser para perdición de los oyentes. Porque ellos lo que se van es a confundir. El evangelio no es para discutirlo. Pero de hecho se confunde todo el que escucha esa plataforma. Lo que hacen es hablar mal del evangelio. Exacto. Para que tú ibas a decir algo. Antes de que Anabel diga algo, vuelvo y lo repito para que sepan qué es lo que estamos diciendo. Pablo está diciendo en esta parte que
que debemos contender es para la perdición, que no contienen sobre palabra, lo cual es dice, para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, porque lo que están buscando es ganar la discusión. Y ganando una discusión,